Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu vida. Hoy hablamos de dolor de espalda, hablamos de lesiones en la espalda, nos hemos convertido en la generación de ese dolor. ¿Qué podemos hacer para impedirlo y para poder llegar a los 60 o a los 70 de la mejor forma, con una espalda sana y con movilidad? Y para ello hoy contamos con un invitado de lujo. Hoy tenemos a Javier Morente, que es una persona que sufrió una hernia discal en su época de estudiante, paralizando así toda actividad deportiva. Por suerte para nuestro invitado, esa hernia se reabsorbió, le permitió retomar todo y ese episodio de su vida hizo que se quisiese dedicar precisamente a eso, a recuperar y a ayudar a personas que sufrían de lesiones en la espalda. Bueno, pues precisamente en ese campo es donde nuestro invitado se ha especializado. Él ha trabajado durante varios años en clínica y online con su programa Espal10 y también ha sido docente en un grado superior y en varios másters, ayudando así a profesionales del sector. Así que todo un lujazo, recién llegado de Francia. Javier Morente, bienvenido a Rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Andrew. Es un placer estar aquí contigo y con toda la gente que nos escucha y tengo muchas ganas de poder ayudar y compartir todo lo que vamos a tratar hoy, que es una pasada todo lo que hemos preparado. Hay mucho de lo que hablar. Bueno, pues la pregunta es, ¿quién no ha sufrido alguna vez algún dolor de espalda, ¿no? ¿Quién no se ha levantado, se ha quedado torcido haciendo algún movimiento tan simple como levantarse de la cama o el hacer la cama, ¿no? ¿Quién no ha sufrido eso? Pues de hecho es curioso porque hace poco salió un artículo que decía que el sufrir dolor de espalda durante un periodo de tu vida es algo inherente al hecho de vivir. Todo el mundo, por diferentes razones, vamos a tener periodos en los que vamos a sufrir de dolor de espalda. Así que es una temática que yo creo que le interesa Hay que abordar. al 100% de... Fíjate que, a colación de lo que dices, yo también haciendo mis deberes, he leído un estudio que dice que el 80% de la población mundial en algún momento de su vida va a sufrir de algún tipo de dolor de espalda. El 80%, especialmente los mayores de 35 años. Yo estoy ahí en tu target, ¿no? Pues ya te digo que siempre sale ahí en tu target. Bueno, pues te voy a hacer la pregunta. Bueno, la primera pregunta es facilita. ¿Cómo decides tú, aunque yo en la presentación casi que lo he dicho, cómo decides especializarte en este campo? ¿O por qué? Pues precisamente porque yo sufrí durante mi época estudiante de un problema de espalda. Tuve la suerte de que a mí me aconsejaron no operarme, porque al final también es un poco ruleta la persona que te aconseja, hay muchísimos puntos de vista. Ya. En ese momento yo pasé mucho miedo porque era muy joven y decía, ostras, ¿cómo voy a estar yo así delimitado y cómo voy a seguir desempeñando todo lo que me gusta? Entonces eso fue algo que me marcó muchísimo y como me estaba dedicando al mundillo del ejercicio, de las lesiones, decidí centrarme en esto porque quería ayudar a personas que estuvieran sufriendo algo similar y ese fue la principal razón que me impulsó a especializarme en el dolor de espalda. Y hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Bueno, pues para empezar ahí como sin anestesia, sin nada, 3 preguntas en uno. ¿Cómo, cuándo y por qué suele surgir eso del dolor de espalda? ¿Cuál suele ser su origen? Vale, es muy buena pregunta y se suele decir que el dolor de espalda siempre se va a los extremos. Se va a los extremos porque suele surgir cuando hay un déficit muy grande, tanto a nivel muscular o de movimiento, o también ocurre porque nos pasamos de cantidad de movimiento. Sin ir más lejos, uno de los clientes que tenemos, un deportista olímpico, que ha empezado a trabajar con nosotros hace muy poquito porque peligran su olimpiada y precisamente en el caso de este chico no es porque no haga ejercicio, sino todo lo contrario. Efectivamente, por exceso. Así que podríamos decir que ocurre por defectos muy grandes o por excesos muy grandes. Esa es la causa más común y a día de hoy creo que es difícil encontrar una persona que se encuentre en esos rangos moderados. Nuestro día a día, lo que nos gusta, nuestra vida, siempre nos lleva a estar un poquito más en el exceso o en el defecto. En alguno de los extremos, ¿no? ¿Y cuáles suelen ser los síntomas del dolor de espalda? ¿Suele ser el clásico pinchazo? ¿Me pincha algo aquí atrás? ¿Algún pinzamiento? Ahora veremos un poquito más adelante qué es eso, el pinchazo, la lumbalgia y demás. ¿Cómo suele manifestarse? ¿Cuáles son los principales síntomas? Es muy buena pregunta y aquí podríamos categorizar 2 grupos. El grupo que tiene dolor de espalda
puntualmente, ese dolor de espalda lo más normal es que termine desapareciendo, y el grupo de dolor de espalda que tiene un problema persistente, es decir, un dolor como antiguamente se decía crónico, que ponía en la etiqueta de crónico, tengo un dolor que va a acompañarme toda la vida, que era un poquito el mensaje que daban. Entonces tenemos dos tipos de problemas. El puntual suele ocurrir ante gestos concretos, oye, me ha dado un pinchazo levantando esto, haciendo tal gesto, moviendo un peso, levantándome, pinchacito, que lo más normal es que termine desapareciendo. O aquí viene el siguiente grupo, que es en el que nos encontramos o en el que encontramos más personas, cuando empieza a aparecer poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empieza a aparecer poco a poco lo vamos integrando en nuestra vida y muchas veces no le damos la importancia que tiene, porque te empieza a limitar primero un poquito, luego un poquito más. Lo que pasa es que aprendes a convivir con ese dolor y muchas veces lo vas integrando y ya normalizas el dejar de ya no voy a jugar a pádel porque me duele la espalda, o ya cancelo planes porque me duele la espalda. Entonces este es el que realmente es un problema grande en nuestra sociedad, porque la gente lo normaliza y llega a un punto en el que ya le empieza a limitar, no solamente a nivel personal, sino a nivel laboral. Tienen que darse de baja, hay gente que coge depresión. Entonces ese es actualmente el problema más grande, el dolor de espalda. Claro, fíjate, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no?, puede limitarte un dolor de espalda, ¿no? No simplemente en lo profesional, sino también en tu día a día, ¿no? Ya te decía, este estudio que yo leí hace poco decía que el 80% de la población mundial iba a sufrir en algún momento de su vida algún tipo de lesión. También decía este estudio que ahora va a ser cada vez más común en tener algún tipo de dolor de espalda, especialmente en adolescentes. ¿Puede estar esto relacionado no con las mochilas pesadas, sino con la adicción al móvil? Puede tener un impacto muy grande, pero también creo que puede tener un impacto muy grande. Al final, una cosa que comentaremos después es que el dolor de espalda no se limita a una sola variable, no se limita a, oye, tu dolor de espalda es porque pasas mucho tiempo con el móvil. Al final hay una serie de variables, pasas mucho tiempo con el móvil, le quitas tiempo a más movimiento. Claro. Luego también sumas mucho tiempo sentado estudiando, pasas tiempo viendo la tele, con el ordenador. Entonces al final todas esas variables van sumando poco a poco. A mí me gusta ver esto desde la perspectiva de tus hábitos. De hecho hay un libro que es buenísimo, que es Hábitos Atómicos, no sé si lo conoces. Buenísimo. Y ese libro precisamente muestra la importancia de no centrarte... Como un pequeño gesto cambia muchísimo, ¿no? Efectivamente. Tu día a día. Vas sumando pequeños gestos en diferentes aspectos de tu vida. Es una cosa que, por ejemplo, uno de los secretos que nosotros aplicamos en Espalda 10, al final hacemos un trabajo online, pero el ejercicio es importante, sin duda, pero ¿cuánto tiempo le dedicas de ejercicio al día en tu vida? ¿Le dedicas 30 minutos? ¿Le dedicas 40 minutos? Y las 23 horas y media restantes, ¿qué haces? Por muy bien que hagamos ese ejercicio, si las otras 23 horas no lo estás haciendo tan bien, no te va a sumar tanto. Entonces, no es solamente una única variable. Ya. Oye, ¿qué tenemos que hacer cuando me empieza a doler la espalda? Muy buena pregunta. Y tradicionalmente, si le preguntas a cualquier persona, probablemente te va a decir que no te muevas, que descanses, que reposes. Y tú estás en contra de eso, supongo, ¿no? Yo estoy en contra de eso hasta cierto punto, porque obviamente si tienes un dolor muy agudo, si ese dolor si te imposibilita moverte, por supuesto tienes que reducir la actividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces ese dolor... El dolor es un evitador que al final es un sistema de defensa del cuerpo que intenta que no te hagan más daño. Entonces el cuerpo, como entiende, en este caso el sistema nervioso, como entiende que no te va a hacer más daño, te empuja a no moverte, te empuja a evitar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empezamos a movernos, al final se empiezan a segregar sustancias que nos hacen sentirnos mejor, también empiezan a llegarle más nutrientes a esa estructura, la musculatura calienta un poquito, entonces empezamos a encontrarnos mejor. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que puede que se alivie temporalmente, hasta el punto que luego que puedes tener mejores sensaciones. Entonces, yo siempre animo, cuando hay un poquito de dolor, a intentar moverte y ver cómo reacciona tu cuerpo y cómo responde, cuál es el feedback que te está dando. Y el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿qué hacer cuando ya llevas meses con cierto dolor de espalda, ¿no? Ese pinchazo al que hacíamos alusión antes. ¿Qué hacemos ahí? Es muy buena pregunta también. Y ante esta pregunta no hay una respuesta mágica, no existe la varita mágica de tienes que hacer este ejercicio, y se te va a quitar. Bueno, supongo que cada caso será un mundo, ¿no? Efectivamente. A alguien le da un dolor de espalda porque ha hecho un ejercicio levantando cierto peso, otro será por
Correcto, Por cualquier otra razón, ¿no? al final hay un compendio de variables muy grandes. En lo que sí estoy bastante en contra es, por ejemplo, la recomendación típica de haga yoga, pilates o piscina. ¿Por qué estoy en contra de ello? Porque esas actividades están genial si no tienen ningún problema. El problema es que no suelen ser 100% individualizadas. Y me he encontrado con muchas personas que trabajamos y ayudamos que me han dicho, es que me apunté a un grupo y bueno, al final es cierto que te están controlando, pero ponen un mismo ejercicio a 6 personas, no lo individualizan tanto, a mí esto me molestaba y llegan a cogerle un poquito de tirria porque llegan a pensar que, ostras, es que no voy a tener una solución o la solución parte por ir haciéndome más daño. Entonces, cuando hay un dolor de espalda persistente, yo siempre animo a ir a una clínica, a cualquier profesional, pero que te hagan un trabajo individualizado que te ayude a salir de ese problema y luego ya te incorpora a la actividad grupal que quieras y más te guste. Yo he dicho antes espaldiez. ¿Es espalda 10 o espaldiez? Es espalda 10, pero Espalda bueno. 10. Vale, entonces los mensajes se comió el mensaje. Bueno, dinos qué es el lumbago. El lumbago o la lumbalgia es la etiqueta más genérica que existe, porque lumbalgia literalmente significa que te duele la zona lumbar. Algia significa ese dolor, que hay un dolor, y de la parte lumbar. Entonces tú vas al médico, te hacen las pruebas y te dicen, tienes lumbalgia. Te están diciendo que te duele la espalda. No significa absolutamente nada. Vale. ¿Y qué es un pinzamiento? Un pinzamiento es cuando la musculatura está sobrecargada. Al final hay mucha también controversia porque hay un profesional que habla de pinzamiento, hay un profesional que habla de contractura, hay un profesional que habla de sobrecarga. Entonces, dentro del mismo mundillo hay mucha controversia de terminología. Lo que las personas sobre todo más entienden de pinzamiento puede ser también incluso que el nervio está un poquito pinzado, porque cuando el nervio se pinza puede irradiar por la pierna. Hay un montón de variables. La mayoría de personas, cuando le dicen tienes un pinzamiento, básicamente le están diciendo también que están teniendo un problema, ya sea a nivel muscular o a nivel nervioso en esa zona. Es también algo súper genérico. Muchas veces necesitamos tener esas etiquetas para sentirnos más relajados. De hecho, había un estudio súper interesante. Yo soy mucho de estudios, pero también luego mucho de aplicarlo a la práctica, que demostraba como el no saber qué te pasaba te generaba unos niveles de estrés altísimos. De hecho, eso lo hicieron en estudios con pacientes de cáncer y en el momento que tenían ya el cuadro, sabían qué le pasaba en concreto, sus niveles de estrés se reducían pese a que sabían que tenían cáncer. Entonces, la incertidumbre muchas veces es lo que más daño nos hace y por eso necesitamos etiquetarlo. Ahora en un segundito hablamos precisamente de eso. Oye, ¿tú aconsejas hacerse una resonancia cuando tenemos algún tipo de dolor de espalda? Es muy buena pregunta. Tienes preguntas muy buenas, ¿eh? Esto tiene truco, ¿eh? Lo hemos hecho entre los dos. Con respecto a la resonancia, ¿Es aconsejable para saber qué pasa ahí o no? Hay también mucha controversia porque a día de hoy hay mucho abuso de pruebas. Se hacen más de las que se debiesen, pero por otro lado también ayudan a determinar cuando hay una patología grave. Hay en el mundo clínico está lo que se llaman las banderas rojas, que las banderas rojas significan que hay un problema grande que tienen que atajar de inmediato. Por ejemplo, en el tema de la espalda puede ser una cola de caballo, puede ser que te detecten ciertos tumores, puede ser ciertas variables que digan, oye, hay que intervenir porque esto hay que erradicarlo rapidísimo. Es cierto que es un porcentaje muy bajo, que ocurre en menos de un 5% de los casos. Entonces, el hecho de pedir más pruebas muchas veces lo que hace es meterle a la persona en la cabeza más ideas o más pensamientos. De hecho, había un estudio súper interesante. Ahora te hago yo una pregunta. ¿Cómo de interpretable crees que puede ser una resonancia? Es decir, a ti te hacen una resonancia, la interpretan 10 profesionales diferentes. ¿Crees que el veredicto debería ser el mismo? Bueno, el profesional es el que manda ahí, ¿no? No lo sé, no sé si debe ser el mismo. ¿Tú qué dices? Pues yo te digo lo que dice el estudio, que de hecho lo hacía una misma persona. Se hacía 10 resonancias en un periodo de un mes, en 10 centros diferentes, y lo analizaban 10 profesionales diferentes. A esta persona le dieron 49 diagnósticos diferentes. Y algunos no tenían ni que ver... Nada que ver con lo que le decía el otro. Efectivamente, ni con lo que sentía.
Es decir, con esto no quiero desacreditar las resonancias porque, como he dicho, ayudan a descartar ciertos problemas más allá, algunas cosas que tienen que ser abordadas, pero también hay mucho sobreuso de esas pruebas en momentos que no se necesitan, muchas veces por dilatar el proceso, porque por supuesto cuando una persona llega agobiada o angustiada porque no sabe lo que tiene, lo que hemos comentado antes, la incertidumbre, la persona quiere que le digan, pues tu dolor se debe a esto, se debe a lo otro, se debe a tal, se debe a cual. Entonces una forma de ganar tiempo es haciéndote que te hagas pruebas. Te mando aquí, te mando allí, este especialista, el otro especialista. Entonces ahí se va ganando un poquito de tiempo. Y de dinero. Y de dinero. Al final, ese es uno de los problemas grandes también de nuestra sociedad, que se intenta arreglar todo, entre comillas, arreglar todo a través de tómate esto, te hago esto. Fármacos y más fármacos. Efectivamente. De hecho, hay una serie muy buena en una plataforma, no sé si podemos hablar de plataformas. Sí, claro. No nos patrocina nadie, ¿eh? Estamos abiertos a patrocinio, no nos patrocina nadie. Pues, yo buscaría patrocinarlo, ¿eh? En Netflix hay una serie muy buena que es Painkiller, que habla de cómo en Estados Unidos tuvieron un problema grandísimo a través de un medicamento que precisamente era un analgésico que buscaba eliminar el dolor, la oxicodona, creo que es la traducción al español. Entonces hubo un problema gigante porque era un tratamiento súper rentable a nivel farmacéutico. A la persona le hacía sentir súper bien porque le erradicaba el dolor, problema que generaba una dependencia tremenda. Y una cosa que no nos explican muchas veces con la medicación es que nosotros pensamos, me estoy tomando la medicación, me estoy sintiendo mejor, eso tiene que ser que me está arreglando algo. Ya. No, te está anulando esa señal de alarma, pero no está arreglando nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona realmente lo que busca y lo que quiere al final es sentirse bien. Le da igual que sea por una cosa o que sea por otra. Entonces, si a la persona no se le explica que esa vía rápida en realidad le está aliviando temporalmente, pero no está arreglando nada a medio o largo plazo, mucha gente ahí ya reflexiona, porque nosotros trabajamos con mucha gente, de hecho es el único perfil que trabajamos, dolor de espalda, en nuestro programa, y mucha gente nos viene de estar súper quemada, de haber estado años tomando medicación y de haber estado sintiéndose. Al final la medicación no solamente te elimina el dolor de espalda, te hace sentir más cansado, hay veces que no te deja conducir, no te sientes tú, no te sientes la misma persona, y la gente también genera mucha ansiedad por es que ya no puedo salir sin mi medicación, si me queda solamente una pastilla, me genera esa ansiedad. Entonces estamos generando se está creando una generación dependiente y una generación con miedo a no tener esa medicación, precisamente por eso. Ya. Eso es tremendo. Interesante eso que dices, ¿eh? Oye, yo cuando abro mi Instagram y veo tu cuenta en Instagram, que por cierto la recomiendo desde aquí, se llama ¿Supera tu dolor de espalda? Y la pregunta del millón en esa cuenta, señores, ¿es conveniente hacer ejercicio cuando ya tengo un dolor de espalda? Él siempre habla de eso en todos tus reels, en todos tus vídeos. ¿Qué hacemos? ¿Me duele la espalda? ¿Voy al gimnasio? ¿Me quedo tranquilo en cama? ¿Me quedo en casa? ¿No hago nada? ¿Qué recomiendas? Vale, al final la solución fácil y rápida es quedarte en casa sin hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? Que lo fácil y rápido no siempre es lo que más te va a ayudar. Te va a ayudar en el momento, te va a dar los resultados temporalmente, pero a un medio y largo plazo no es lo que más te va a ayudar. Es como durante tu periodo de estudiante puedes elegir quedarte jugando a videojuegos o leyendo o no estudiar, que estudiar es el rollo, es la inversión a un medio y largo plazo, o puedes hacerlo y luego pues tener unos resultados diferentes. En este caso, en el dolor de espalda, es muy importante sobre todo tener un plan a seguir que esté adaptado a tu caso, y ese plan normalmente parte por determinar qué tienes que ir reforzando, ya sea a nivel muscular, porque tienes algún déficit, ya sea que tienes alguna falta de movilidad, porque al final, una cosa que no nos explican, nosotros hablamos del dolor de espalda y pensamos que todo se centra en espalda, pero es que muchas veces el dolor de espalda se refleja porque hay una falta de fuerza a nivel glútea, porque hay una falta de movilidad a nivel de cadera, porque hay una falta de fuerza o de movilidad a nivel dorsal, porque al final la zona central, en este caso el core, que se habla tanto, el core, si queréis, es la zona media. Entonces esa zona media, todas las fuerzas pasan por ahí, y ya sea una debilidad de arriba o una debilidad de abajo, se va a reflejar en esa zona central. Entonces por eso es importante tener un plan que sea a tu caso, porque no será lo mismo si tienes una debilidad a nivel glúteo que si tienes una falta de fuerza a nivel dorsal. Tienes que hacer un trabajo diferente para que se vaya compensando, pero todo parte siempre desde el movimiento.
Ya. Oye, ¿y es eficaz ir a que me crujan la espalda para aliviar ese dolor? Bueno, pues aparte de que te crujan la espalda, te van a crujir el bolsillo. Entonces Entonces nada, ¿no? yo no es lo que más recomiendo. De hecho, aquí hay también mucha controversia porque un amante de que le crujan la espalda te va a decir que sí, que es lo que más tienes que hacer. De hecho, es una pelea, entre comillas, que tengo yo con mi suegra, porque mi suegra es francesa y allí en Francia hay mucha tendencia a la quiropraxia, que vayas, que te crujan, que te recoloquen, clac, clac, clac. ¿Qué es lo que pasa? Que los estudios están demostrando que ese crujido, ese clac clac, esas descompresiones realmente no te están recolocando nada. Lo único que estás haciendo te está generando un alivio temporal. Genial, si te alivia, perfecto. El problema es que hay gente que crea sus propias técnicas, que avanza. Entonces, también nos hemos encontrado con chicas, en este caso han sido 2 chicas, que han venido que les dolía a nivel cervical, la espalda, y le hicieron una técnica de tracción y lo que le generaron es un esguince a nivel de cuello. Porque al final te tiro, no notas mejoría, te tiro más, no notas mejoría, te tiro más. Que es lo que pasa, que al final las estructuras tienen un rango de tolerancia en el cual por mucho que tú tires, lo que puedes hacer es distender. Empeorarlo. Efectivamente. Oye, yo en el gimnasio también veo mucha gente que se cuelga de las barras y supuestamente está estirando la espalda. ¿Tú aconsejas también estirar después de hacer ejercicio o dedicar un día específico para estiramientos? ¿Qué nos aconsejas? Buena pregunta. Nosotros en nuestro servicio a la gente cuando termina de entrenar no le ponemos un trabajo de estiramiento específico, pero sí le ponemos un trabajo de movilidad un poquito más suave. Vale. No es necesario terminar estirando, es lo que se ha visto en la evidencia más reciente, pero sí que es cierto que si lo llevas haciendo toda la vida y es algo que te sienta bien, yo animo a seguir manteniéndolo. Nosotros nos gusta también meter esos estiramientos por la mañana porque la mayoría de personas nos pasa, nos sentimos un poquito más rígidos. A mí me gusta compararlo con la anécdota del yogur, que me lo contó una vez un amigo para hacer el símil. Cuando nos levantamos por la mañana somos un yogur que acabamos de abrir, que es el que acabamos de sacar de la nevera, está más solidificado, está más compactado y a medida que nos vamos moviendo es cuando metes la cuchara y le vas dando vueltecitas, entonces eso se suelta. Nuestro cuerpo le pasa igual. Nos vamos moviendo y las estructuras, la musculatura va ganando un poquito más de protagonismo y las estructuras pasivas van delegando ese protagonismo. Por eso nos gusta que cuando la persona se levante tenga ese momento, nosotros le llamamos el desayuno de movimiento, que son 4 minutitos de estiramiento y movimientos suavitos. Qué bueno. ¿Y soluciona la medicación entonces el problema este del dolor de espalda? ¿Cuál es la solución? ¿La medicación, el yoga, el pilates, la natación? ¿Qué hacemos ahí? La solución, al final tampoco me gusta ser un radical en el sentido... Bueno, guárdatela para el final del episodio. ¿Es la medicación la solución? Vale, buena pregunta. La medicación puede ayudar en momentos en los cuales se está pasando muy mal y sobre todo cuando está prescrita, porque también hay bastante problema de no, es que tenía por casa esto, me he tomado lo otro. Antiinflamatorios, painkillers, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente, correcto. Entonces hay mucho abuso de tomárselo cuando no se debe. La medicación puede ayudar. A mí siempre me gusta explicarlo como una ventana de oportunidad. Tú puedes abrir la ventana, puedes aprovecharlo, puedes hacer un poquito más de ejercicio que te va a permitir moverte un poquito más, con lo cual si estás combinando esa solución pasiva con una solución a un medio y largo plazo, o simplemente puedes esperar que el efecto desaparezca de la medicación y luego estar exactamente igual. Entonces, en personas que realmente lo necesitan, ayudan y es un plus porque hay personas las cuales el dolor le está generando tal situación que prácticamente no se pueden mover, entonces eso posibilita salir hacia adelante, pero en situaciones en las cuales tienes normalizado ese dolor y solamente te tomas medicación, en ese caso sí puede generar un problema incluso a nivel intestinal, porque también a nivel digestivo tienes que asimilar esa medicación y si solamente se lo estás administrando puedes generar mayores problemas a un medio y largo plazo. Claro. Oye, ¿y quiénes somos más propensos a esto del dolor de espalda? Esta pregunta tiene un poquito de truco. Te pongo un ejemplo. Un camionero que va literalmente saltando todo el día en ese asiento, ¿no? Con esos baches, un conductor de autobús, un oficinista, una persona que vive de forma sedentaria. ¿Quiénes somos más propensos a que antes o después le llegue? Vale, al contrario de lo que podamos pensar, porque muchas veces podemos pensar, no, es que trabaja de pie todo el día, trabaja sentado todo el día. Se ha demostrado que la mejor postura es la postura que se cambia frecuentemente. Entonces, si tú tienes un puesto de trabajo en el cual tienes que trabajar sentado, pero tú te lo adaptas y dices, bueno,
Tengo un teléfono que suena cada X tiempo, tengo una impresora, tengo que beber agua. Entonces lo que haces es alejas esas cosas, porque nosotros por comodidad tendemos a ponerlo todo cerquita. Me lo pongo todo, que pueda tocarlo desde aquí, que no me tenga que levantar. Pero si tú haces que ese entorno, aunque trabajes sentado o trabajes desde casa, te haga moverte, vas a tener mucha menos probabilidad de que tengas un problema de espalda. Y eso se demostró en una central hidroeléctrica en Estados Unidos, que en los años 80, cuando no estaba todavía la tecnología tan implementada, en esa central había un protocolo de seguridad que lo que tenían que hacer cada 30 minutos tenían que levantarse y tenían que tocar una serie de botones que no los tenían en sus cuadros de mando, y luego los trabajadores volvían. ¿Qué es lo que ocurrió? Que con la digitalización en los años 2000 cambiaron todos los sistemas y ya los trabajadores lo podían hacer todo desde su mismo escritorio. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Se dieron cuenta que el índice de baja por dolor de espalda se disparó, porque esa gente pasó de tener que moverse de forma frecuente a ya me quedo todo el rato sentado en mi puesto de trabajo. O el mismo estudio, o uno muy parecido, hicieron con los conductores londinenses versus los revisores. ¿Quién tiene mayor índice de que le duele la espalda? ¿Quién dirías tú que va a tener más índice? Los que están siempre en el tren, los conductores. Efectivamente. Los revisores, como al final tenían que estar moviéndose, se sentaban, se levantaban, se movían, aun estando en el mismo vehículo, los conductores tenían un porcentaje mucho más alto porque solamente pasaban tiempo sentados. Y ahora aquí podremos tener muchas personas que nos dicen, ¿y qué hago yo si trabajo sentado? ¿Dejo mi trabajo? Al final es tu trabajo, no puedes decir lo dejo. En ese caso es súper importante que la persona fuera de su trabajo, en su tiempo, le dedique lo necesario para ir reforzando esa musculatura para que cada vez tenga más tono, porque no vale decir, bueno, como es mi única posibilidad el trabajar sentado porque es a lo que me dedico, me resigno y ya llegará el dolor de espalda. Si hace eso, va a llegar sin duda, pero si intentas ponerle frenos, le vas a complicar más la tarea. Y luego, por supuesto, podríamos entrar en las recomendaciones de, aunque vayas sentado, intenta movilizar tu cadera, intenta cambiar de postura de forma frecuente. Muchos vehículos automáticos te permiten quitar los pies de los pedales, puedes ir realizando pequeños movimientos, siempre manteniendo la atención en la carretera, por supuesto. Y lo ideal sería también hacer ciertas paradas cada X tiempo para caminar un poquito. No hacer la parada y te sientas en el banco de la cafetería. Hacer la parada si quieres tomarte un café, pero camina también un poquito para generar ese cambio. De hecho, cuéntale a la audiencia de Rumbo a tu Vida, yo cuando te conocí, tu mesa sube, baja, ¿no? Tú muchas veces trabajas de pie, ¿no? En la mesa. O sea, es otra forma de moverte, ¿no? De activarte, ¿no? Efectivamente, como hemos comentado antes, la mejor postura es la que se cambia frecuentemente. Yo tengo un escritorio, que ese escritorio le da a un botón y sube hacia arriba, le das a otro botón, baja hacia abajo, tú te lo regulas a la posición que quieras, de manera que a lo mejor hago 30-40 minutos sentado, luego le doy al botón, sube, 30-40 minutos de pie, camino un poquito, vuelvo, lo bajo, trabajo desde la pelota dando rebotitos, otros 30-40 minutos, entonces al final trabajas en una oficina, trabajas sentado, pero vas cambiando de postura de forma frecuente. Claro, muy bueno. Bueno, hemos estado hablando hasta ahora de cuáles son las causas, de cómo tratarlo, pero ¿cómo podemos prevenir un dolor de espalda? Vale. Como hemos comentado al principio, el dolor de espalda es multifactorial, no solamente se debe al componente mecánico, al componente, aunque la mayor parte de la población, su componente más fuerte es el mecánico, hay muchas personas que también lo achacan al estrés, sobre todo en este caso el dolor cervical, gente que trabaja sentada, gente que trabaja con mucho estrés laboral. Yeah. ¿Qué es lo que ocurre? Se va cargando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estresamos, cambia nuestra respiración pasa a ser rápida y corta. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra musculatura? En nuestra espalda tenemos una musculatura que teóricamente está diseñada a nivel respiratorio, es decir, para que intervenga en la función respiratoria, y tenemos otra musculatura que tiene un mayor rol postural. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cuerpo en este caso no es tan tonto como pensamos, siempre le va a dar preferencia a respirar, porque tú puedes tener mala postura, pero no puedes dejar de respirar. Ya. Pruébalo si quieres y luego me cuentas. Entonces, correcto. Cuando por estrés tu postura cambia,
musculatura que al principio estaba diseñada para mantener un rol postural, tiene que entrar en acción y tiene que ayudar a esa musculatura que a nivel respiratorio ya no está trabajando en los términos correctos. ¿Qué es lo que ocurre? Que delega ese rol postural y cada vez se va sobrecargando más la otra musculatura que se ha quedado a eso. Estás como, en lugar de tener 100 unidades dedicadas a eso, ahora tienes 50 y esas 50 tienen que hacerse cargo de todo. Como si un trabajo no tiene suficiente plantilla, despide a la mitad. ¿Qué ocurre? Que los que se quedan terminan reventado de trabajar. Pues eso mismo buenísimo ocurre. ese ejemplo, buenísimo, me ha encantado. Y a colación justo de eso, ¿qué 5 ejercicios nos recomiendas precisamente para eso, para prevenir el dolor de espalda? Muy buena pregunta. Un ejercicio fundamental y el más fácil y el que puede hacer todo el mundo y estamos haciendo ahora mismo es empezar por respiración. De hecho, mucha gente con la que trabajamos se interviene porque tiene que intervenirse a nivel de diferentes problemas y nos dicen ¿cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a hacer ejercicio? 0. Vas a empezar desde que te intervengan con ejercicio respiratorio. Eso sería el más importante porque desde el ejercicio respiratorio conseguimos, uno, que se vaya mejorando ese patrón respiratorio, vamos consiguiendo que la musculatura se reprograme, porque si tú estás acostumbrado a vivir con estrés, al final tu cuerpo también se adapta. El nivel de sistema nervioso, tú adaptas esa respiración, ya vas siempre más acelerado. Entonces, cuando conseguimos respirar de forma más pausada, esa respiración tomando aire por nariz 4 segunditos, esa respiración en la que soltamos aire en 6 segunditos, que siempre se busca exhalar más tiempo que inhalar, conseguimos, uno, bajar niveles de estrés y conseguimos que la musculatura se vaya adaptando. Entonces nosotros siempre al principio empezamos con un buen trabajo respiratorio y luego lo vamos integrando al resto de cosas en nuestra vida, porque si te fijas muchas veces cuando hacemos un ejercicio que nos cansa, las planchas, las tablas, el ejercicio que quieras, lo que hacemos es no respirar, lo hacemos en apnea. Es verdad. Efectivamente, cuando hay un esfuerzo, nuestro sistema no sabe cómo integrar la respiración, mientras que si integras la respiración lo vas a hacer de forma mucho más eficiente. De hecho, a nivel de curiosidad, respiramos unas 25.000 veces al día. Entonces tú imagínate que esas 25.000 veces lo mejoras un 1%. De forma acumulativa tienes 25.000 puntos más ahí que te van a ayudar en tu día a día. Por eso, la primera base y el primer ejercicio que recomendaría a todo el mundo sería respirar. Fíjate lo que decía James Clear en su libro, ¿no? Precisamente un pequeño cambio como respirar. Al fin y al cabo es esto de la meditación, el mindfulness. O sea, al final los coaches que hemos tenido aquí en Rumbo a tu Vida, queridos amigos, al final tienen razón. Trabaja el aquí, el ahora, tu presencia, tu respiración. Bueno, y ahora la moneda contraria. ¿Qué ejercicios suelen poner en riesgo nuestra espalda? Esta pregunta es un poquito difícil. Por ejemplo, ¿hacer sentadillas puede ser perjudicial? ¿Hacer peso muerto? ¿Hay otras alternativas? Es muy buena pregunta y si le pregunta, hay un doctor que no voy a decir su nombre, pero que es muy famoso y nos han llegado mucha gente de él, que tiene una frase con mucho gancho, que es sentadillas, cuesta, escalones, cuesta y sentadillas, veneno para las rodillas. Te lo dice además con la rima, vale, para que se te quede a cuchillo. Y eso no es cierto. A mí siempre me gusta explicarlo como el umbral de tolerancia. Si tú no estás acostumbrado a correr y dices, voy a hacerme una maratón, te va a pasar que al día siguiente te duelen hasta las pestañas, te duele todo. Cierto. Entonces, si tú no estás acostumbrado a hacer ciertos gestos, ya sea que impliquen más la cadera, que impliquen más glúteo, que impliquen más rodilla, y te pasas, porque eso es un fallo que tenemos los seres humanos, no he hecho ejercicios durante 3 meses, un año, y lo quiero hacer todo lo que no he hecho en un día. Me doy una paliza brutal y luego qué malas son las sentadillas o qué malo es el peso muerto porque me he pasado. No es que no he regulado bien. De hecho, una cosa muy curiosa que no nos explican es que tan importante es ajustar bien la dosis para ir progresando, porque tú puedes ir al gimnasio y hacer solamente una sentadilla y te vas, no vas a tener ningún beneficio, pero tú vas al gimnasio y haces 300 sentadillas sin haber hecho en mucho tiempo y eso es lo que va a hacer que tu recuperación sea mucho más lenta, que estés sobrecargando tejidos y que probablemente aparezca incluso algunas molestias. Entonces, hay una frase que dice que la dosis hace el veneno. Entonces no hay un ejercicio malo per se, sino que hay ejercicios mal ajustados, ya sea en cuanto a volumen, a cuanto a número de repeticiones que estás haciendo o a cuanto a la carga externa que estás movilizando, porque hay muchas tendencias en cuanto a esto. Están los policías del movimiento, que se les suele llamar, gente que busca esa técnica perfecta, aquí la espalda no la arquees, aquí, y luego está la corriente totalmente contraria. Todo es válido. Hay un influencer muy famoso que
que es Adam Meckins, que habla de eso, habla de no hay ejercicios malos, hace auténtica burrada en el sentido de este tío lo hace porque está súper fuerte, está más fuerte que el vinagre, pero si una persona que no tiene ese criterio lo ve e intenta reproducirlo, esta persona lo más probable es que se parta. Claro. Oye, ¿qué tipo de entrenamiento le recomiendas a alguien que sufre de cierto dolor de espalda y al que precisamente le han recomendado aquello de reposo absoluto? Vale, y cuando hay un problema de espalda que está además afectando a más niveles, yo siempre, aunque al principio podamos pensar, claro, es que tengo que gastar dinero porque tengo que ir a una clínica, que me digan, que me aconsejen, siempre aconsejo que eso es lo mejor porque al final vas a terminar ahorrando. Porque muchas veces te dicen, no, cómprate estas plantillas de 10 euros, tómate esto, tómate lo otro, ponte esto, ponte lo otro, y al final gastan o invertimos, porque si hablamos de salud hay inversión, pero realmente no sabes qué es lo que necesitas tú para tu problema. Entonces, a nivel genérico, uno, la recomendación es moverse, eso sin duda. Dos, un ejercicio que es también gratuito, que ayuda muchísimo. Obviamente no ayuda tanto a la musculatura, pero sí ayuda más que no moverse, es el caminar. El caminar al final genera pequeños impactos, compresiones, descompresiones, que hay también mucho mito con los impactos, hay mucho miedo, pero si se hace de forma progresiva, lo que hemos comentado antes, ayudará también a que tu musculatura se vaya reforzando. Y luego, por supuesto, estarían los ejercicios de fuerza progresivos, no los típicos abdominales que hemos hecho toda la vida, el crunch este que te encoges, las rotaciones. Eso para empezar también es bastante agresivo. Hay otras formas mucho más llevaderas, ejercicios en los cuales tú mantienes tu posición activa, ejercicios respiratorios. Si realmente se hiciera una plancha respirando, es mucho más difícil, mucho más exigente que simplemente hacerlo en apnea. Entonces hay ciertos trucos que te hacen potenciar y avanzar más que simplemente buscando ese volumen. Qué bueno. Estamos aprendiendo un montón hoy con Javier Morente. Ahora vamos a entrar en una sección, Javi, si te parece, vamos a llamarla mitos sobre el dolor de espalda. Yo te voy a decir cositas que buceando en internet he encontrado y tú me dices qué te parece, ¿vale? Bueno, la primera de ellas la llevamos repitiendo todo el podcast. Si tienes dolor de espalda, lo mejor es el reposo. Genial, efectivamente. Yo creo que ese es el mito más extendido y probablemente es como siempre respondemos cuando hay un dolor, evitando ese movimiento. Precisamente es una conducta del cuerpo. No nos apetece movernos. Cuando tenemos dolor, también, claro. No nos apetece, nos genera ese antimovimiento, podríamos decir. Entonces, si nosotros empezamos a movernos y empezamos a sentirnos bien, en ese momento vamos a darnos cuenta que, oye, no es lo que más me apetece, no es lo que a mí me apetecería. Yo, por ejemplo, voy a entrenar a las 6:30 de la mañana, no me apetece un carajo el 95% de los días. Hay un 5% que no sé por qué me levanto inspirado y digo, venga, hoy vamos. Pero el 95% restante no me apetece y aún así lo hago porque sé que es importante, sé que es no lo que más me apetece, pero sí sé que es lo que necesito. Bueno, o sea que ante todo, moverse. Ante todo, moverse. Vale. Segundo mito, si tienes dolor de espalda, no hagas ejercicio o tu dolor aumentará. También un mito súper extendido. Aquí nuevamente podríamos hacer referencia a la comparativa que hemos hecho anteriormente. Depende de lo que hagas, aumentará o no aumentará. Si haces lo que te va a venir bien, simplemente si tienes dudas, empiezas con unos ejercicios respiratorios muy suavitos, porque muchas veces eso también tiene el efecto de, oye, a nivel muscular no ha cambiado prácticamente nada, pero sí ha hecho que te relajes, ha hecho que tus niveles de estrés se reduzcan. Una estrategia que nosotros utilizamos también mucho con nuestros clientes, con gente que tiene que conducir mucho tiempo, es cuando estás en un atasco de tráfico y ves a la gente que se le ponen los ojos rojos, que se le empiezan a marcar las venas. Tú te pones una canción tranquilita y respiras durante 3 minutos. Ya verás qué divertido es mirar alrededor tuya. Y la gente lo hace y dice, ostras, han sido 3 minutos durante ese atasco que luego he replicado y ayuda porque es que estás sentado y ya estás trabajando y estás consiguiendo disminuir esos niveles de estrés. Mito número 3. Si tienes una protusión, una hernia discal o escoliosis, te va a doler la espalda y es mejor que no hagas nada para no empeorar la lesión. Ha habido, incluso se ha llegado a generar mucho miedo en torno a esto, porque claro, cuando no eres especialista en el tema y te hacen un análisis o te vas al médico y te dicen, no, tu dolor se debe a esta escoliosis, tu dolor se debe a esta protusión, tu dolor se debe a esta hernia. Lo primero es que a lo mejor no has escuchado esa palabra nunca y dices, tu madre mía, ¿qué me está diciendo? Lo que tengo encima. Lo que tengo encima. A lo mejor me está diciendo que tengo un primo de cáncer, que no sé lo que significa esto. Entonces, para tranquilizar a las personas que tengan una hernia o una protusión, se ha visto que esto es inherente al paso del tiempo, que
había una estadística que no sé si decía que el 70 y pico % de las personas a lo largo de nuestra vida vamos a tener hernias, vamos a tener protusiones. La tendencia natural de esta es que se reabsorba de forma natural, porque se ha visto que cuando nosotros nos estamos desarrollando, nuestros discos intervertebrales, lo que está entre una vértebra y otra, la parte que está dentro, curiosamente nuestro sistema, como cuando se está desarrollando el sistema autoinmune, esa parte ya está aislada. Cuando el sistema autoinmune, que es el que detecta amenazas externas en nuestro cuerpo, cuando ya se desarrolla, eso ya está aislado. Cuando ese material se rompe, ya sea porque haya una hernia, una protusión avanzada, se activa el sistema autoinmune, y ese sistema autoinmune es el mismo que va haciendo que esa hernia se reabsorba. Eso hay un estudio súper reciente que lo demuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese sistema autoinmune trabajando en ese momento, por supuesto, va a generar inflamación, va a generar dolor, es decir, que se reabsorba. No significa que a un camino de rosa, significa que de forma natural eso va a volver poco a poco adentro. Eso con respecto a la hernia y la protusión. Y con respecto a la escoliosis, al final nosotros cuando nos vemos pensamos que somos totalmente simétricos, pero eso es falso, porque tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo, como un corazón, tenemos órganos que solamente están localizados en un sitio, y eso hace que tengamos pequeñas desviaciones. Luego, además, si somos dominantes de un brazo, eso hace que siempre tendamos a cargar más en un sitio, o dominantes de una pierna, tendemos a cargar un poquito más el peso en un sitio o en otro. Entonces se generan ciertas compensaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que si estas compensaciones se han ido generando durante toda nuestra vida, durante tu desarrollo, no tiene sentido que porque lleves 3 meses de dolor de espalda tenga una escoliosis, o que esa escoliosis quizás sea la detonante de tu dolor de espalda. Quizás esa escoliosis lleva contigo toda la vida, y ahora, como te ha empezado a doler la espalda, han descubierto que tienes esa escoliosis. Al final hay muchas variables. Lo que pasa es que venimos de un modelo biosanitario que se llama, que ese modelo siempre asociaba el dolor a un problema estructural. No se valoran las otras variables que se ha visto que tienen un peso enorme también en este caso. Hay otro mito por ahí que dice que la cirugía es la solución definitiva al dolor de espalda. La cirugía, podríamos decir... ¿Quién no ha tenido un amigo que no le ha dicho, yo me operé y desde que me operé estoy nuevo? Efectivamente. La cirugía es la solución rápida, podríamos decir, pero no es la solución mágica, porque mucha gente de los que trabajan con nosotros se han sometido a cirugía y esperaban que después de la cirugía todo fuese súper bien, súper rápido. Lo que no explican es que después de esa cirugía el tejido tiene que regenerarse, la carne, hablando de nuestro cuerpo, tiene también que cicatrizar, se pueden generar adherencias. Con esto no quiero decir que puedan pasar cosas malas en la cirugía, pero curiosamente la mayoría de sanitarios que trabajan con nosotros en el programa Espalda 10 deciden abogar por un enfoque activo antes que la cirugía. Siempre me gusta explicar la cirugía como un comodín. Tú tienes ese comodín, y si realmente lo necesitas porque gastas tus balas y no te funcionan tus balas, tienes ese comodín. Vale, es un recurso más, ¿no? Efectivamente, vale. Es un recurso más, que hay personas que lo necesitan cuando se detectan esa bandera roja, pero el gran problema de acudir a esa solución rápida, si tú has llegado a ese problema, ya sea por acciones en tu vida, porque tienes un déficit que no estás cubriendo, por tu puesto laboral, y tú acudes a esa solución rápida, algo que no nos explican, en el caso, por ejemplo, de la hernia discal, es que si tú sigues con tus mismos hábitos de vida, si tú no cambias nada, tienes muchas papeletas de que el problema se reproduzca en 1, 2, 3, 4, 5 años. Tengo mucha gente, las cuales se han sometido a varias cirugías, y me hace mucha gracia en Instagram porque hace poco se viralizó un post precisamente hablando del tema de la reabsorción de hernias, de que no era necesario la cirugía, y hubo un chico en concreto que comentó: yo me he operado 3 veces y estoy perfecto. Es decir, él mismo no se estaba dando cuenta de que se operó una vez, el problema volvió a surgir, se operó una segunda vez, el problema volvió a surgir, pero para él estaba perfecto porque, claro, le han solucionado el problema 3 veces de forma puntual. Lo que no le están explicando también que probablemente tenga que haber una cuarta, o el problema se replique de otras formas. Nos tienen que enseñar a no encontrar soluciones rápidas, sino encontrar soluciones reales a un medio y largo plazo. No poner parches temporales, sino buscar soluciones. Para que no se repita. Otro mito que hay por ahí es que te duele la espalda porque no te sientas recto. Es un mito también súper extendido. Y aquí la persona que habla de esto es porque
más o menos entiende a nivel biomecánico de lo que ocurre, pero no entiende un carajo a nivel energético. Porque al final nuestro cuerpo se rige por el principio energético. Si a mí mantener una postura erguida me cuesta más unidades de energía que mantener una postura que no es erguida, como a lo largo de la evolución no teníamos en casa la nevera, no podíamos coger cuando teníamos hambre y comernos cualquier cosa que tengamos en la cocina, sino que el ser humano tenía que salir a buscar la caza, tenía que pescar, es decir, eso tenía un coste alto, el nutrirse tenía un coste alto. Entonces nuestro sistema ha abogado por, oye, yo siempre que pueda voy a ahorrar energía. ¿Cómo ahorro energía? Porque a nivel muscular mantener una buena postura fatiga mucho, cansa mucho más que delegar a las estructuras pasivas que sean las que trabajen. Entonces aquí tenemos como esa lucha interna. Por un lado, el sistema energético quiere delegar todas las estructuras pasivas. Si delegamos todas las estructuras pasivas se van a generar sobrecargas, entonces es imposible mantener las 24 horas esa postura ideal, como mucha gente también... Vamos a sentarnos bien, por cierto. Que estamos aquí. La mejor postura, como hemos dicho, es la que se cambia frecuentemente. Correcto. Hay otro mito por ahí que dice que si tienes sobrepeso te dolerá la espalda y si estás delgado no. Eso es un mito también muy grande, porque al final una persona delgada, tenemos muchas personas delgadas trabajando con nosotros que tienen dolor de espalda, al final más que solamente delegarlo a una variable, es más complejo. Sí que es cierto que el sobrepeso puede tener al final más carga asociada, que las articulaciones tengan que trabajar más. También se ha visto que quizás puede generar un entorno proinflamatorio, que al final cuando hay más inflamación el cuerpo tiende a hacer que sientan más dolor. Entonces no es una única variable, de hecho algo que explican súper mal, es que me he encontrado mucha gente frustrada con eso. Me han dicho que me duele la espalda porque tengo que perder peso. Entonces se lo explican como de una forma muy reduccionista y yo no soy partidario de explicarlo de una forma reduccionista. Y cuando nos llega una persona con dolor de espalda y además tiene sobrepeso, no solamente nos centramos en la faceta nutricional, pero sin duda también la vamos abogando de cara a que no haya déficit, de cara a que esta persona coma bien. Hay mucho más ahí, ¿no? Correcto. Mucho más variable, mucho más datos, su nivel de actividad, etcétera. Efectivamente. También dicen por ahí que si te duele la espalda solo tienes que caminar o nadar. No hagas otros ejercicios. Correcto. Al final hay mucho miedo al impacto. El caminar y el nadar lo abogan como las actividades que menos impacto tienen. En natación no hay impacto ninguno. Caminando hay muy poquito impacto. ¿Cuál es el problema de solamente limitarte a estas dos actividades? Uno, con respecto a la natación, no eres un pez, no vives en el medio acuático, con lo cual no puedes depender solamente del medio acuático. Mucha gente dice, sí, es que en la piscina me encuentro genial porque no me duele, pero luego salgo y ya me duele. No estás solucionando nada, estás aliviándolo temporalmente. Y con respecto al impacto, también se ha visto que al final el hecho de tú exponerte cada vez gradualmente más y más al impacto, lo que va a hacer que tu musculatura y además tus discos intervertebrales van a estar más sanos. Y de hecho esto se vio en el extremo contrario cuando mandaron por primera vez a los primeros astronautas a la Luna y volvían. Esta gente al poco tiempo empezaban a padecer hernias discales. ¿Y cómo puede ser esto si en el espacio no hay impacto? De hecho, no hay gravedad, está flotando. Pues precisamente por eso, porque dejaron de darle ese estímulo de la carga gravitatoria a los discos intervertebrales. Esos discos se debilitaron muchísimo y cuando volvieron a un entorno en el cual hay impacto, en el cual hay gravedad, empezaron a sufrir problemas. Por eso es muy importante que de forma gradual vayamos tolerando también el impacto. Por supuesto, si eres una persona que no hace grandes actividades deportivas, pues simplemente caminando y poco más vas a tener suficiente. Ahora, si quieres jugar a pádel, si eres corredor, si ahí necesitas pues un trabajo un poquito más específico. Qué bueno eso de los astronautas, yo no lo conocía ese dato. Y por último, el último mito que quiero compartir contigo es aquello de cómprate un buen colchón, un colchón duro y unos buenos zapatos y no te dolerá la espalda. Eso es una muy buena campaña de marketing. Felicito al que la hiciera en su momento. ¿Cuánto hay de cierto en todo esto? Eso, curiosamente, se ha visto también que en europeos el colchón duro que tanto recomiendan no sienta tan bien como en asiáticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los europeos tenemos un poquito más de curvaturas, tenemos más
los asiáticos son más planos, podríamos decir. Entonces ese colchón más duro se adapta mejor a estas personas. También se suele decir, claro, es que te duele la espalda porque no descansas bien, no descansas suficiente. Se ha visto que gente que tiene dolor de espalda, pasar más de 7 horas en el colchón va a hacer que esos discos se rehidraten más, esos discos intervertebrales, con lo cual luego cuando se levantan y se mueven van a tener más molestias porque van a tener eso un poquito más inflado. Entonces, con respecto al colchón, no coincido tanto. De hecho, tengo mucha gente que me ha dicho, es que me he comprado el mejor colchón que se podía comprar uno, me he ido de camping con mi hijo un fin de semana y no me ha dolido la espalda durmiendo. Y el colchón era un colchón de albergue. Entonces, muchas veces, más que el colchón tan bueno que tenga, ¿qué le pasaba a esta persona en concreto? Que era un ejecutivo de una empresa muy potente, el tío tenía muchísimo estrés, estaba todos los días a tope, descansaba en un colchón muy bueno, descansaba entre comillas, se fue con su familia. Y en cuanto desconectó un poquito de eso, mejoró notablemente, ¿no? Correcto. Claro, fíjate, bueno, pues ya hemos acabado con el tema de los mitos. Ahora, aunque antes brevemente has dado una pequeña pincelada sobre esto, yo quiero preguntarte ahora que profundices en la cuestión, y es ¿qué relación hay entre el dolor físico y el emocional? Hay una relación altísima, una relación mucho más alta de lo que incluso podríamos pensar, y de hecho aquí te voy a hacer referencia al síndrome del miembro fantasma, no sé si lo conoces. No. Cuéntanos. El síndrome del miembro fantasma se da en personas a las cuales le han amputado un miembro. Sí, vale. Entonces son personas a las cuales, por ejemplo, imagínate, me amputan el brazo derecho y yo voy al médico y le digo, me duele la mano derecha. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el médico me mira, antes cuando no se sabía esto, y esta persona está loca, esta persona le está doliendo algo que no tiene. Con eso no quiero decir o no quiero que la gente interprete que el dolor es simplemente algo psicológico, porque sin duda la faceta física está teniendo ahí también mucho que ver, pero no es la única, como venimos diciendo. En el cerebro tenemos una especie de representación de todo nuestro cuerpo, y cuando hay un cambio brusco, como ocurre por ejemplo en este caso de las amputaciones, a nivel físico me lo han amputado, pero a nivel del mapa que tiene mi cerebro todavía no ha cambiado y lo sigue representando. Y normalmente cuando hay ese tipo de amputación es porque ha habido un hecho traumático, ha habido un accidente, entonces ese miembro ha estado realmente sintiendo ese problema porque ha estado teniendo el dolor. Entonces a nivel de cerebro eso se queda como un poquito guardado. Eso con respecto al mapa cerebral, que eso se llama las neurofirmas. De hecho hay el homúnculo de Painfield, que es la primera persona que le fue dando forma a esto, es la primera persona que lo representó. Y también por un ejemplo muy interesante, imagínate tú eres pianista y tienes esta noche un concierto súper importante y te haces un corte en el dedo. Probablemente a ti te va a doler eso mucho más que a mí si me hago el mismo corte, porque ya empiezas a asociarlo. Ostras, que mi carrera de pianista depende de eso, no voy a poder tocar igual de bien. Se empiezan a generar una serie de pensamientos que refuerzan ese dolor. Entonces eso es lo que se llama la modulación del dolor, que aquí podríamos entrar a hablar también del efecto placebo y el efecto nocebo. No sé si has escuchado hablar de esos dos efectos. El contrario, supongo, el contrario. Efectivamente, el efecto placebo es el efecto que te hace que por el hecho de que tú pienses que algo funciona, realmente te sientas bien o sientes menos dolor. Eso hay una anécdota entre mis compis fisios que muchas veces me cuentan. Gente que va a la clínica, que le pongan cierta, no sé, le van a poner por ejemplo la onda, se lo ponen, la persona dice, uy, qué bien, me he dado cuenta que estoy mejor, y luego se dan cuenta que no habían encendido la máquina. Eso es un efecto placebo muy fuerte. Yeah. Y luego está el efecto nocebo contrario, que aquí hay una anécdota de un irlandés que había estado en el paro mucho tiempo. Este irlandés encuentra trabajo en la construcción y un día de pronto un clavo atraviesa su bota. ¿Qué es lo que ocurre? Que este hombre empieza a pensar, he estado mucho tiempo en el paro, voy a perder mi trabajo, mi familia depende de esto. Empieza a sentir un dolor terrible cuando ve que ese clavo ha atravesado su bota, lo llevan al hospital, cortan la bota, para sorpresa de que cuando abren la bota se dan cuenta de que el clavo ha pasado entre un dedo y otro. No ha generado ningún tipo de daño real. Entonces esta persona, cuando se da cuenta de eso, automáticamente sus niveles de dolor reducen y desaparecen. Increíble. La fuerza del cerebro. Pues a colación precisamente de esto, ¿cómo o cuánto nos afecta nuestro estado de ánimo, ¿no? en el dolor crónico? Afecta muchísimo. De hecho, en Inglaterra se ha probado a hacer
Han cogido parte de la población, las cuales estaban padeciendo dolor, y a esta parte de la población le han dicho sigue de baja. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona, cuando está de baja laboral, al final tiene todo el tiempo para dedicarse o centrarse únicamente a ese dolor. Este dolor me está impidiendo trabajar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer tal, y hacen un efecto bola de nieve, se va retroalimentando. Y otro grupo de personas a las cuales, pese a tener el mismo problema, en este caso se hacía con personas de hernia discal, le decía, mira, el problema va a estar, este tiempo es normal que te siga molestando, pero sigue trabajando. Y estas personas reportaban niveles de estrés mucho menor y también asociaban niveles, el dolor se cuantifica en la escala EVA, que se llama la escala visual analógica. Esta gente daba menores niveles de dolor. Otra asociación muy grande. A día de hoy se habla de que uno de los problemas mayores que tenemos es el estrés. El estrés, ¿quién no está estresado? ¿Qué es lo que ocurre? Que no vivimos en picos de estrés, porque el estrés tiene una función evolutiva, la cual era la supervivencia. El ser humano, cuando vivía en esa sabana, estaba rodeado de peligro, aparecía un peligro, aparecía un pico de estrés. Fight or flight. Efectivamente, y te hacía o volar o luchar. Ese estrés te generaba eso. A día de hoy, que vivimos en una sociedad en la cual no estamos expuestos a esos peligros, pero tenemos otros mini peligros que nos generan un estrés más bajo, pero mantenido a lo largo del día. Ese es el peligroso, el estrés crónico. Efectivamente, claro. Porque correo del jefe, correo del cliente, llamada perdida de no sé qué, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso genera cortisol en nuestro organismo y ese cortisol mantenido lo que hace que nos mantiene en ese modo de, por si acaso, por si tienes que salir corriendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cuerpo no puede hacer dos cosas a la vez. El cuerpo es muy hombre en este sentido. No puede estar regenerándose y preparado para huir. Entonces, si está en ese modo huida o previa huida, no entra en modo regeneración. ¿Qué le ocurre a muchas personas? Se ponen enfermas cuando cogen vacaciones. ¿Por qué? Porque realmente ahí se relajan, el cortisol baja y ahora el cuerpo es cuando entra en modo regeneración. Y como tenían las defensas tan bajas, todo empieza, entonces eso ocurre con muchísima frecuencia. Ya, es curioso, ¿no? Eso me pasa a mí también, ¿eh? Cuando yo soy docente, cuando acabo el curso académico, mis niveles de todo bajan y mis defensas están súper bajas y cojo de todo, y enfermo de todo. Bueno, antes te preguntaba por los mitos más extendidos, los bulos más extendidos. Los bulos está muy de moda ahora, ¿eh? No sé si a ti en Francia te ha llegado esto de los bulos de los que se habla en la tele. Bueno, eso para otro podcast. ¿Cuáles son los 5 mitos que más fastidian la espalda? Buena pregunta. Meterse 300 kilos en peso muerto fastidia un poco la espalda. O puede, ¿no? Depende de quién, quién levante el tema, ¿no? Si no estás acostumbrado, seguro. Seguro. Los 5 mitos que más fastidian la espalda. Yo creo que el número 1 es el desconocimiento, porque el problema del dolor de espalda, como hemos dicho, hay una gran parte de la población que lo va a sufrir o que lo ha sufrido. Entonces todo el mundo te va a dar un consejo. No, pues mira, yo hice esto y me vino súper bien. Yo hice piscina y me vino súper bien. Yo hice pilates y me vino súper bien. Problema, que si tú tienes un problema puntual, lo normal es que el problema termine desapareciendo solo, vas a tener suerte. Problema, que te topes con un consejo que realmente te pueda fastidiar más por A o por B. Entonces, sobre todo, el escuchar a todo el mundo, ese creo que es un problema bastante grande. Uh-huh. De hecho, nosotros tenemos un ebook gratuito en el perfil de Instagram, en el cual desmentimos algunos mitos, porque es que se los dan tantas veces a nuestros clientes que hemos dicho, mira, tenemos que intentar que la mayoría de personas evite esto precisamente por eso mismo, porque buscan siempre esas soluciones rápidas o esas soluciones, esa sabiduría tradicional que siempre se ha ido heredando. Entonces, por un lado, el pedir consejos a todo el mundo, porque ya te digo, a lo mejor te van a dar un consejo que a su prima le ha ido súper bien, pero a ti no te va a ir tan bien. Yeah. En segundo lugar, creo que es el miedo, que también nos hacen coger. Se habla de que fragilizan a las personas en muchos casos, porque precisamente a muchas personas, en este caso me está viniendo a la cabeza una chica a la que trabajamos con ella y ayudamos, que su nombre era Nieves. Entonces, a esta chica, cuando la intervinieron, porque la intervinieron de hernia, le dijeron, no vas a poder levantar peso nunca más, porque te vas a hacer daño. Entonces, ¿qué es realmente levantar peso? Coger un brick de leche, levantar 2 kilos de... ¿Tu hijo del suelo? Efectivamente. ¿Qué es realmente levantar peso? Esta chica tenía muchísimo miedo precisamente porque le habían dicho no levanta peso, pero no le habían dado unas indicaciones claras de que si es peso y no le habían explicado que de forma progresiva, que nuevamente si lo vas haciendo de forma progresiva tu estructura se va adaptando. Entonces, en segundo lugar sería el miedo.
En tercer lugar, yo creo que dentro del mismo sector que estamos trabajando para esto, hay también mucha controversia. De hecho, me encuentro con mucha gente que dice, ¿a quién le hago caso? Porque este me dice que no haga esto, este me dice que no haga esto, este me dice que haga esto, y el otro me dice que ni esto ni lo otro, sino que haga esto. Entonces, tampoco hay una opinión unísona al sentido porque, por desgracia, la gente cuando termina su carrera formativa, termina la carrera, muchos dejan de formarse. Entonces, si a ti te han enseñado que esto es blanco y solamente se hace con blanco y tú no vas indagando por tu parte, no te vas a dar cuenta que no solamente es blanco o solamente es negro, sino que hay una gama de grises y a lo mejor para fulanito le hace falta el gris claro, para menganito le hace falta el gris oscuro y para este le hace falta el blanco. Entonces ese es otro problema, pensar que solamente hay una solución única para todo el mundo. Y creo que ya el último que daría también sería el abogar siempre por lo rápido, que lo rápido en este caso son el tema de operación en primer lugar o medicarse o quedarme quieto. Lo rápido y fácil en el momento es lo que más te pide el cuerpo, pero a un medio y largo plazo no es lo que mejor te va a venir. Bueno, también el punto que comentabas antes, ¿no? Aquella persona que pasa de la inactividad absoluta a hacer muchísimo ejercicio, a correr esa maratón o esa media maratón sin haber tenido la preparación adecuada, ¿no? O aquella persona que entra en gimnasio y empieza a levantar unas cargas que no son propias del nivel de experiencia en el gimnasio. Bueno, pues ahora cuéntanos cuáles serían los 5 hábitos que más ayudan a tu espalda. Los cinco hábitos, aunque serían un poquito individualizados, porque lo ideal sería ver qué falla más en tu caso. Al final a mí me gusta esto explicarlo como una cadena con muchos eslabones. Todas las personas tenemos una cadena formada por muchos eslabones. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tengo 30 eslabones, 29 de hierro y 1 de plástico, en el momento que tires de esa cadena, la cadena se va a romper, en mi caso siempre por ese eslabón de plástico. Quizás en mi caso ese eslabón es el eslabón de pasar mucho tiempo sentado trabajando sin cambiar de postura. Quizás en el caso de otra persona el eslabón es el tema del descanso, porque cuando nosotros estamos descansando se está regenerando nuestro cuerpo. Quizás en el caso de otra persona el tema de nutrición, porque todos los días se come hamburguesa, desayuna hamburguesa, cena hamburguesa. Entonces habría que intentar averiguar cuál es el eslabón más débil de la persona, pero de forma genérica los más erróneos normalmente o los que más suelen fallar es 1, no dar el ejercicio de fuerza necesario que necesita nuestra espalda. 2, no caminar suficiente, porque el caminar también ayuda mucho y aquí mucha gente puede decir, claro, es que yo voy en coche a trabajar, al final mi vida es un poquito frenética porque necesito hacer prácticamente todo en coche. Tan fácil entre comillas como aparcar un poquito más lejos en lugar de aparcar justamente donde tienes que aparcar y así ya te obliga a caminar un poquito. Subir escaleras, no coger el ascensor. Efectivamente, claro. Correcto. Ese sería el segundo hábito que más ayuda. El tercer hábito que ayuda también muchísimo es hacer que el movimiento te lo encuentres de frente. Mucha gente no hace ciertas cosas porque se le olvida, al final no lo integra en su día a día. Entonces una cosa que nosotros hacemos con nuestros clientes cuando la persona no se ha movido durante mucho tiempo es decirle, oye, mira, estos 4 minutitos por la mañana son muy importantes, sé que probablemente se te van a olvidar porque estás recién levantado, estás pensando tus cosas, lo que vas a hacer, la esterilla, te lo vas a colocar en el pasillo, de manera que cuando salga te la vas a comer y sabes que tienes que hacerlo. Entonces, intentar generar en tu ambiente esas cosas que te empujan al ir moviéndote y por supuesto también podríamos mencionar a nivel de estrés, porque ese estrés, como hemos comentado, también modifica el patrón respiratorio. Entonces ahí estaríamos matando 2 pájaros de un tiro, estaríamos reduciendo los niveles de estrés y estaríamos favoreciendo ese trabajo. Ese tiene todo un podcast en sí, ¿eh? El estrés. ¿Es posible vivir sin dolor de espalda cuando ya ha aparecido en nuestra vida? Es posible. Si se trabaja de la forma adecuada, es posible recuperar un estadio en el cual no tienes dolor de espalda. Pero aquí me gustaría matizar algo, porque mucha gente cuando empieza a trabajar con nosotros, algo que nosotros hacemos es determinar también las expectativas de la persona. Yo le pregunto a la persona cuando la conozco por primera vez, ¿tú qué esperas del trabajo que vamos a hacer? Mucha gente me dice, espero en 2-3 meses no tener dolor de espalda nunca más. Y yo le digo claramente, mira, eso es imposible. Porque es que depende de muchísimas variables. Tú imagínate que tienes una vida normal, tranquila, y ahora de pronto haces una mudanza. Una mudanza que te la comes tú enterita, que tienes que empaquetarlo todo, desempaquetarlo todo. Como estás haciendo muchas actividades a las cuales no estás acostumbrado, nuevamente ese umbral de tolerancia no es
no está adaptado a lo que tú necesitas, ahí van a aparecer más molestias, más sobrecarga, pero eso no quiere decir que te haya hecho daño, solamente está diciendo que has pasado tu umbral de tolerancia. Entonces, el decir no vas a tener dolor de espalda nunca más es una mentira grande y no me gusta que mucha gente utiliza su marketing. Nunca más vas a tener tu dolor de espalda. Ya, eso vende mucho. Efectivamente. Pero es cierto que después de una mudanza, y sabemos ambos de lo que hablamos, uno termina tocado, ¿eh? Bueno, pues por último y por aquello de ir concluyendo el podcast, Javi, quiero que le hables ahora a tus futuros pacientes, a aquellas personas que, no sé, pues lo que hemos comentado un poquito durante la entrevista, aquellos estudiantes que viven enganchados al móvil, al ordenador, aquella persona que trabaja de forma sedentaria en una oficina, conductores de taxi, de autobús, camioneros. ¿Qué le podrías decir a ellos? Vale, es un consejo que no es fácil llevar a cabo porque requiere que pensemos y muchas veces queremos que nos lo den todo masticado y tengo que hacer esto, esto y esto. Pero el consejo que requiere que pensemos es el que realmente más nos va a ayudar porque va a hacer que lo puedas aplicar más en tu día a día. Uno sería determinar, que esto lo hacemos nosotros con las personas con las que trabajamos, determinar en qué posturas pasan más tiempo de forma que podrían modificarlo. Es decir, si vas conduciendo, obviamente tienes que ir conduciendo. Pero oye, paso al día 30 minutos viendo la tele, paso al día de 40 minutos con el móvil. Oye, pues ese tiempo que pasas con el móvil, que pasas viendo la tele, vamos a ir cambiando de postura de forma frecuente. Y eso no quiere decir que vas a estar haciendo ejercicios, vas a estar haciendo planchas mientras estás haciendo esos movimientos. No, tan fácil como incluso los típicos pomodoros, estos de los tomatitos de la cocina, los puedes poner que cada 5 minutos vayan saltando y simplemente cambias de postura. Ahora me pongo aquí, ahora me pongo allí, ahora me pongo aquí, ahora me pongo allí. Entonces, el cambiar de postura sería el mejor consejo que le daría a las personas si ya cambian de postura de forma frecuente y además pueden añadir un poquito de entrenamiento de fuerza, sería ideal, y ya si lo complementan con caminar, top. Pues Javi, como decía la periodista Concepción Arenal, cuando el dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un verdadero maestro. Muchísimas gracias por esta masterclass sobre dolores, lesiones de espalda. Ha sido todo un privilegio tener a un invitado como Javi Morente en nuestro podcast. Muchísimas gracias por encontrar un huequecito también en tu ya apretada agenda, recién llegado de París, como decía anteriormente. Y nada, dejo que te despidas de la audiencia de Rumbo a tu Vida. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que me ha hecho mucha ilusión poder compartir un poquito más de lo que hacemos y sobre todo si este mensaje ayuda a una sola persona a cambiar un poquito y a mejorar, ya habrá merecido la pena. Así que nada, importante suscribiros al podcast y recordar que están buscando patrocinadores. No os lo perdáis. Bueno, pues precisamente a colación de lo que dice Javi, suscribíos a nuestro canal de YouTube, seguidnos en redes sociales y no os perdáis los próximos episodios de esta quinta temporada de Rumbo a tu Vida. Y ante todo, no olvidáis lo más importante: sed felices.